Muchas gracias por la presentación. ¿Cómo están? ¿Con frío? Yo sí, y eso que soy de Curicó. Bueno, mi presentación se titula Soluciones tecnológicas para una agricultura sostenible. Ya. Bueno, yo entiendo que aquí hay emprendedores de distintos rubros, ¿verdad? ¿Cuántos hay del rubro agrícola? ¿Y de otros rubros? Ya. Quiero que sepan de antemano que de las tecnologías que voy a hablar son extrapolables a cualquier campo, ¿ya? Por lo tanto, podemos ir estableciendo asociatividad con las actividades que tienen ustedes. Y al final de la presentación, por supuesto, que pueden hacer las preguntas que quieran, ¿ya? También es importante señalar que no voy a hablar con demasiados tecnicismos para que también todos puedan comprenderlo, ¿ya? Pero si alguien quiere profundizar al final de la presentación, igual podemos hacerlo, ¿ya? Bien. ¿Han escuchado hablar de Industria 4.0 o Agricultura 4.0? Me imagino que sí, ¿verdad? Todas las personas, por lo menos que ven las noticias, se está hablando todos los días, ¿cierto?, de Industria 4.0, inteligencia artificial y un montón de conceptos que son nuevos, ¿ya? Nuevos me refiero desde el 2010 en adelante, ya se está hablando de Industria 4.0, Agricultura 4.0, ¿ya? Entonces, primero, es importante un pequeño barrido por la historia, ¿cierto? Por miles de años la agricultura fue muy rudimentaria, ¿ya? Con herramientas para trabajar la tierra de madera, de piedra, de roca, etc. Y la fuerza bruta del hombre y del animal era lo que pesaba más, ¿verdad? Luego, todos sabemos que llegó la revolución industrial y con ello también la primera revolución agrícola, ¿ya? Que se le llama la segunda en realidad. Y es cuando ya aparecen la mecanización. El puntero acá. La mecanización, ¿cierto? Con esto surgió los tractores a vapor, por ejemplo, ¿cierto? Las líneas ferroviarias que permitían transportar alimentos de un sector a otro. Y luego de eso evolucionamos un poco más y llegamos a los tractores de combustión interna, ¿ya? Y esto en realidad se mantuvo hasta aproximadamente el año 1950. Y yo entiendo que a lo mejor puede que ingrese a hablar de cosas que parecen muy modernas, pero en algunos sectores todavía estamos pegados acá, ¿ya? Y eso es lo que quiero que hagamos un ejercicio, que detectemos las brechas y las necesidades de poder trabajar colaborativamente con innovación para agregar nuevas tecnologías, ¿ya? Después de eso vino la agricultura de precisión, la automatización, ¿ya? Esto es relativamente nuevo y era lo predominante hasta el año 2010. Por ejemplo, ya habían sistemas de riego tecnificado, ¿ya? Sistemas donde hay un sistema de control, se mide la humedad, ¿cierto? Luego se procesa ese dato y luego se activa una bomba, por ejemplo, para regar, ¿ya? ¿Qué cosa? Para regar. Pero no existe todavía en este entonces la digitalización de los datos, ¿ya? ¿A qué me refiero con digitalización? Es poder contar con información en tiempo real, en un computador, en un celular, ya sea para monitorear o para poder controlar objetos. Y eso es precisamente lo que trata la cuarta revolución industrial o la cuarta revolución agrícola, ¿ya? Los sensores están dispuestos en cualquier parte. Se pueden incorporar al suelo, pueden medir humedad del aire, variables climáticas, etc. Y esa información se conecta a Internet, ¿ya? Entonces, a través de Internet yo puedo hacer supervisión, control, adquisición de datos, etc., ¿ya? Y obviamente ahora ya estamos hablando de, como dije, datos, que no es solamente supervisar y controlar, sino que también con los datos yo puedo predecir.
Por ejemplo, podría decir qué hice bien en un año bueno o qué hice mal en un año malo, para no volver a repetirlo, ¿verdad? Puedo establecer patrones, ¿cierto? Y poder ir mejorando mi eficiencia y la calidad del producto. Entonces, la primera gran pregunta sería, y yo sé que todavía el concepto no está bien definido, pero si ustedes han aplicado tecnologías de agricultura 4.0, o pensemos en industria 4.0, ¿cómo qué tecnología? Aquí a lo mejor les va a sonar alguna, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la robótica, la automatización, drones, etcétera. ¿Lo han aplicado? Tal vez pueden parecer tecnologías muy ajenas, pero en realidad son accesibles. Y cuando hable de accesibilidad, les voy a poner unos ejemplos que aquí ando con unos dispositivos. Bien, como estamos hablando de la industria agropecuaria, esta representa el 4,7% del PIB nacional, ¿ya? Genera más de 368.000 empleos directos, ¿ya? Obviamente también genera muchos empleos indirectos, ¿cierto? Es la principal exportación del país después del cobre, ¿ya? En lo que exportamos, primero está el cobre y luego viene los productos o insumos agrícolas, ¿ya? Son 970 productos diferentes, ¿ya? Algunos son en bruto y otros son transformados, ¿ya? Como por ejemplo un producto agrícola transformado, una compota, ¿ya? Entonces, exportamos a 170 destinos, principalmente Estados Unidos, China y Japón, ¿ya? Salsa de tomate también podría ser un producto ya transformado. En el Maule, por ejemplo, donde yo vivo, está la empresa Grossi, Patagonia Fresh, que son líderes en exportar salsa de tomate. Bien, los conceptos de los que vamos a abordar hoy son Internet de las Cosas, también conocido como IoT. ¿Por qué? Porque es Internet of Things, Internet de las Cosas, ¿ya? Vamos a hablar de drones, automatización y robótica, análisis climático, agricultura vertical y sistemas de agricultura protegidos. Cuando hablo de agricultura protegida, hablo de invernaderos, por ejemplo, o macrotúneles, o sistemas protegidos solamente por malla. Bien, el Internet de las Cosas. Es la interconexión digital de dispositivos físicos a través de Internet. Ejemplo de dispositivos nuestros que usamos habitualmente y que se conectan a Internet: el celular, la televisión, el computador, el smartwatch. ¿Se le ocurre otro? Impresoras. ¿Les digo otro? Todo se puede conectar a Internet. Podemos conectar una planta a Internet, podemos conectar la ropa a Internet, ¿ya? Hay casos, por ejemplo, donde han diseñado poleras para los niños que se conectan a Internet y el papá, monitoreando desde el celular, puede saber, por ejemplo, si el hijo está afiebrado, medir la temperatura, etc. Cualquier cosa se puede conectar a Internet, ¿ya? Entonces, como digo, es la interconexión digital a través de dispositivos físicos. En este momento existen 30.000 millones de dispositivos conectados a la red. 30.000 millones. Si hacemos cuenta, somos 8.000 millones de personas en el mundo, ¿verdad? Eso da aproximadamente 4 dispositivos por persona. Es un número brutal, es importante, considerando que hay países, obviamente, en donde la tecnología no va tan avanzada como acá, ¿cierto? Entonces, finalmente, es un promedio, pero quiere decir que en los países más desarrollados, si hacemos también promedio dentro de los países desarrollados, podemos llegar a lo mejor a 8 dispositivos por persona, ¿ya? Bien, ¿de qué se trata el Internet de las Cosas orientado a la agricultura? Quiere decir que nosotros insertamos nodos dentro del campo. Con esos nodos medimos variables. Por ejemplo,
humedad del suelo. Por ejemplo, temperatura del suelo, humedad relativa. Y luego esos nodos se comunican entre sí para entregar información y también envían esa información a un gateway, que es una unidad central que envía los datos a Internet. Yo teniendo esos datos de Internet, en Internet, puedo saber dónde regar puntualmente, porque estamos hablando de sostenibilidad, ¿cierto? Y la forma tradicional siempre de regar fue, y el agricultor sabía que le tocaba regar el miércoles en la mañana, a tal hora y tantos metros cúbicos. Entonces simplemente abría una compuerta e inundaba todo. Y yo les pregunto, ¿eso es eficiente? Para nada, ¿cierto? Entonces lo que propone estos sistemas es que obviamente cada agricultor pueda contar con una piscina de almacenamiento, sea directamente recolectada desde un canal de regadío, agua, lluvia, etc. Y luego pueda hacer uso de ella eficientemente. ¿Regar dónde? Donde los sensores le digan que tiene que regar. Inclusive voy a poder ver gráficas, ¿cierto? Dentro de mi dashboard, dentro de la pantalla, ¿cierto? Incluso puedo saber, no en tiempo real, sino que adelantarme, predecir. Tengo que regar pasado mañana, porque veo la curva, ¿cierto? La curva de humedad, la gráfica, que va descendiendo. Y yo puedo establecer dos parámetros, los set points, el parámetro máximo y el parámetro mínimo, ¿ya? Y cuando veo que se va a aproximar al mínimo, o utilizando herramientas de cálculo, como por ejemplo la derivada, podría determinar qué tan rápido se está secando el suelo y podría decir voy a regar mañana, pasado, etc. ¿Ya? Entonces hago uso de los recursos de forma eficiente. Sí, eso va a depender del tipo de cultivo que tenga. Por ejemplo, si un árbol frutal, se toman 3 mediciones. Algunas son cerca de 90, 60 y 30 centímetros. ¿Ya? Pero si son hortalizas, obviamente la profundidad va a ser mucho menor. Entonces eso va a ser relativo al tipo de cultivo. No soy especialista en eso, porque no soy agrónomo, pero obviamente esos datos se le pregunta al agrónomo a qué profundidad es aconsejable medir y él le va a decir, para este tipo de planta tiene que medir a tantos centímetros. Y simplemente uno llega y conecta el sensor. ¿Ya? Los sensores, para que se hagan una idea, son instrumentos que están midiendo. Voy a hacer una analogía a nosotros mismos. Yo lo estoy mirando en este momento. Entonces, mis ojos son sensores. Lo estoy escuchando, me acaba de hacer una pregunta. Mis oídos también son sensores. Estoy conectado al suelo, ¿cierto? También son sensores porque me permiten mantenerme recto. Mi oído medio me está permitiendo mantener el equilibrio. Son sensores. ¿Ya? Entonces el sensor mide variables físicas. Acá, variables físicas relevantes para la agricultura. Luego esa información se conecta a un transmisor y el transmisor es el que lo deriva todo a una unidad central donde yo puedo visualizar los datos o compartir los datos a Internet. ¿Ya? Esos son los nodos. Entonces yo podría medir todas las variables agrícolas relevantes en un campo. Algunas las voy a poder controlar y otras no. Por supuesto que no, ¿cierto? Por ejemplo, no voy a poder controlar la temperatura ambiente. Así, tal cual como está expuesto, a campo abierto, ¿verdad? No voy a poder controlar la lluvia. Entonces, ya cuando quiero controlar tengo que irme a otro nivel y ahí, por ejemplo, se instalan invernaderos, ¿ya? Y voy a presentar el caso de invernadero en México, que me tocó verlo, y de Hungría, ¿ya? ¿Cuáles son los resultados que obtuvieron? ¿Cuál es aproximadamente la superficie que tienen con invernadero? Bien, cuando hablamos de variable relevante agrícola, ¿cierto? Podemos mencionar la temperatura de suelo y temperatura ambiente, humedad de suelo y humedad ambiental, caudal de riego, condiciones climáticas. ¿Y por qué mencioné las condiciones climáticas? Yo sé que todos los días tenemos acceso al tiempo. Miramos nuestro celular, miramos el tiempo en la televisión, pero hay zonas que tienen microclima. No sé acá, pero por lo menos en la región del Maule pasa mucho.
Hay un sector, por ejemplo, que se llama Villa Prat y tiene microclima. En Molina también hay sectores que tienen microclima. Entonces, la información que se recibe en las noticias no es suficiente. ¿Ya? Y condiciones del suelo. Aquí ya hablo de nutrientes. Bien, la representación general de cada uno de los elementos de control, de transmisión, es esta. ¿Ya? Estoy colocando imágenes como para que se hagan una idea de qué podría ser un sensor, qué podría ser un controlador. Estos elementos son algunos son industriales también. Por ejemplo, ese controlador es industrial. ¿Ya? Pero un sensor es esto. Por ejemplo, este sensor mide caudal. También podría haber un sensor de temperatura, de humedad de suelo. Lo voy a mostrar en la siguiente diapo. ¿Ya? El sensor está midiendo y le envía la información al controlador. El controlador le dice al actuador qué es lo que tiene que hacer, porque aquí hay un programa, esto se programa. Y le dice, por ejemplo, estoy midiendo una humedad baja del suelo, o estoy midiendo que el caudal no es el suficiente para regar X cantidad de metros cúbicos en X cantidad de tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, enciende la bomba, o dale más velocidad a la bomba o menos velocidad, si es que quiero controlar el caudal. ¿Ya? Entonces el controlador procesa la información entregada por el sensor y luego el actuador ejecuta la corrección de la variable. ¿Ya? Y finalmente el transmisor, que es el que envía el dato, está conectado al controlador y envía el dato a una unidad central o a Internet, ¿ya? Desde donde podemos tener acceso. Entonces, esto es el Internet de las cosas. ¿Cómo se vería un sistema, un nodo completo? Como se muestra acá, este es un sensor de humedad de suelo. Este es el que se entierra a 60, 90 centímetros de profundidad. Ese. ¿Ya? Y aquí está conectado a un controlador y un transmisor. Tiene antena directa. ¿Ya? Y eso se envía a una unidad central. Ahora, obviamente, uno no tiene un nodo, tiene varios nodos, ¿cierto? Entonces la arquitectura, cómo se representa una arquitectura IoT, se muestra acá. Entonces tengo un nodo 1, un nodo 2 y un nodo 3. Los nodos envían la información que están recopilando de los sensores, acuérdense que los sensores son los que miden, la envía a un dispositivo que es capaz de subir esta información a Internet. Ese dispositivo se llama Gateway. La sube a Internet y todos sabemos que los datos quedan alojados en un dispositivo que se llama servidor. El servidor guarda datos, ¿verdad? Y yo puedo consultar al servidor por los datos. ¿Ya? Entonces, aquí está la representación. Guarda datos y los clientes, ya sea de una aplicación o de un navegador, le consultan al servidor por los datos. Y así es como la información viaja de aquí hasta los clientes. O viceversa, el cliente puede mandar una instrucción al servidor, el servidor la baja al gateway y el gateway se la envía al nodo y el nodo puede estar conectado, por ejemplo, a una motobomba. Y así es como puedo controlar una motobomba a distancia. ¿Ya? O, por ejemplo, puedo cerrar el techo de un invernadero. ¿Ya? Si es que hay mucho viento, se cierran las ventanas del techo. ¿Ya? Entonces, así es como se vería un sistema. Y los protocolos son robustos. Este protocolo se llama MQTT. Parece extraño, pero todos estamos habituados a este protocolo. Por ejemplo, cuando ustedes usan WhatsApp, cuando ustedes le envían un mensaje a alguien y si esa persona no está conectada, aparece un check gris. ¿Verdad? Cuando esa persona está conectada pero no ha visto su mensaje, aparece doble check gris. ¿Cierto? Es decir, la información quedó alojada en una parte, en un principio, y después la persona se conectó a Internet y esa información le llegó a la persona, pero sabemos que la persona no la ha revisado, ¿verdad? Y luego la persona vio el mensaje y a uno le aparece un doble check azul, ¿verdad? Entonces también este protocolo es capaz de darnos respuesta, de asegurarnos que el mensaje fue enviado, ¿cierto? Y el mensaje pueden ser datos, tal cual como se representan acá. Bien, ahora ustedes se preguntarán, ya, pero ¿cómo hago todo esto? Bueno, hay empresas que prestan servicios de IoT. Todos conocen Entel, ¿verdad? Si ustedes ingresan a Entel/Elements, se van a dar cuenta que Entel presta servicio. Hoy en día, por ejemplo, es obligación para las personas que tienen pozo, monitoreo y reporte de la cantidad de agua que extraen, ¿cierto? A la DGA, a la Dirección General de Agua. ¿Ya?
Ese es uno de los servicios que presta. El otro es monitoreo para información de riego, ¿ya? Mide las variables del suelo en tu predio agrícola, monitorea el clima, mide variables agroclimáticas para la toma de decisiones en el riego. Entonces uno contrata estos servicios a Entel y no es solo el servicio, viene también con los dispositivos. Entel me vende o me arrienda los dispositivos, ¿ya? Y estos dispositivos con los datos se realiza analítica, ¿cierto? Tengo acceso a los datos, a la comunicación, puedo generar alertas, me puede llegar un mensaje de texto, si no es solamente tener internet, me puede llegar un mensaje de texto, por ejemplo, nivel de humedad de suelo bajo. Entonces yo sé que tengo que activarlo, a través también puede ser de un mensaje de texto y regar, ¿ya? Y la visualización de los datos a través de una pantalla amigable que se conoce como dashboard. Así es como se visualizan los datos, con el servicio que presta Entel. ¿Ya? Ahora, hablando de la parte de hardware, estos dispositivos pueden parecer poco accesibles, pero un nodo, el controlador del nodo vale, bueno, hay distintos tipos de tecnología, pero low cost, 26.000 pesos. ¿Permiso? Esto podría ser el controlador de un nodo. Y eso es puesto en Chile, porque si uno lo trae de afuera, 12.000 pesos. ¿Ya? Entonces, con esto yo puedo recibir las señales de un sensor, es simplemente conectarle a un sensor, recibe la señal y la envía. La puede enviar directamente conectada a Wi-Fi o la puede enviar por 5G, 2G, 4G, ¿ya? Por sistema de telecomunicaciones convencionales. Ahora un sensor. Este sensor, por ejemplo, es un sensor de temperatura y humedad DHT11. Vale 6.000 pesos puesto en Chile. Si lo traigo de afuera me sale 1.000 pesos. ¿Ya? Entonces, son tecnologías asequibles. Y lo complejo acá es integrar la tecnología. Entonces ustedes podrán decir, ya, pero está bien, es barato. ¿Y ahora cómo la integro? Escuché, dijo el profesor, que hay que programar. ¿Cómo lo hago? Bueno, hay varias formas de hacerlo. O sea, ustedes, la forma más sencilla, siempre creo yo, es acercarse a las universidades. Las universidades tienen que hacer investigación, tienen que hacer innovación, ¿ya? Vinculación con el medio. Entonces ustedes se acercan a las universidades y por lo menos en la experiencia que yo tengo, las universidades siempre están dispuestas a colaborar. Si no es directamente con un profesor, a veces con estudiantes tesistas, ¿ya? Y así también completamos el círculo de la educación, ¿ya? Para que los estudiantes puedan trabajar y abordar problemas reales. Entonces, se puede. También existen otros incentivos, por ejemplo, la ley I+D, ¿ya? Y ahí los llamo a investigar en qué consiste la ley I+D, pero me puede hacer rebajar la carga tributaria, ¿ya? O postular a algún fondo concursable. Delante mencionaron capital semilla, capital abeja, también es posible. Entonces ustedes pueden contratar a un ingeniero, ¿cierto?, que pueda integrar estas tecnologías de acuerdo al presupuesto que tienen ustedes, pero también súper importante de acuerdo a la robustez que ustedes quieran en el sistema. Obviamente la robustez es algo que se paga. Cuando hablo de robustez me refiero a un dispositivo que sabemos que no va a fallar. Una buena marca y todo, eso se paga. Por eso es que esos dispositivos son más caros. Pero de todas formas uno igual puede trabajar con estos, de alguna forma, la robustez. Por ejemplo, enviar datos con redundancia. Si un dato se envía mal, lo envío 2 veces y así comparo a ver si es que hay errores. Y ya podría saber si es que hay anomalías en la lectura. El dispositivo puede estar fallando, ¿ya? O puedo tener a lo mejor dos nodos y cada uno envía un dato. Entonces es poco probable que fallen los dos, ¿ya? Uno puede fallar, pero no los dos. Entonces, a eso le llamamos redundancia, para no perder datos en el camino y también para asegurarnos que el dato que llegue está limpio y es correcto, ¿ya? Ahora hablemos de drones, automatización, robótica. Los drones son muy versátiles, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos. Uno le puede conectar cualquier tipo de sensor. La automatización, yo tengo una propia definición que es dotar a una máquina, ya una máquina puede ser una máquina física de proceso o bien puede ser un computador,
¿cierto?, de dispositivos y capacidades, como por ejemplo programación, para que pueda trabajar de forma autónoma. Eso es la automatización, ¿ya? Pero volvemos al mismo concepto original. Tenemos un sensor, un controlador y un actuador. El sensor mide, el controlador procesa y luego, en función de la programación que tiene, controla, hace funcionar, por ejemplo, un motor, ¿ya? Eso es automatización, que funciona de forma automática. Y luego la robótica, que también es súper versátil para aplicaciones en agricultura, ¿ya? Vamos a comenzar con de qué forma puedo ocupar los drones, ¿cierto?, en el sector agro. Monitoreo de cultivos, ¿ya? Supervisar el crecimiento y contar las plantas con mayor precisión. Ahí le podemos conectar alguna cámara y hacer visión artificial, ¿ya? Determinación de estrés hídrico. Traje un video como para que comprendan a qué me refiero con esto. Básicamente ver si el terreno está seco o está húmedo, y eso se hace con una cámara termográfica. Es simplemente cambiar el sensor. El dron es el mismo, le cambio el sensor y ya me sirve para otra cosa, ¿ya? Fumigación, ¿ya? Aquí se busca la precisión, acceso a áreas difíciles, eficiencia en tiempo e insumos, reducción de impacto ambiental por productos químicos. ¿Por qué es tan eficiente el uso de dron? Porque si lo hago con un tractor, el tractor simplemente yo enciendo una bomba, llega y tira por todo lado. En cambio el dron sabe, ya yo lo puedo programar para que sepa efectivamente dónde dosificar, ¿cierto?, el producto. Y lo otro también es que el dron no tiene obstáculos. Cuando andamos en el suelo pasamos por terrenos irregulares, ¿cierto? O tenemos que eludir obstáculos, o si hay un canal de riego tengo que ir a darme la vuelta, un puente. El dron no tiene esas limitaciones. Entonces por eso también ahorramos tiempo. Medición de clorofila, que me indicará el estado de nutrientes de las plantas, y revisión del estado sanitario del cultivo. También eso lo puedo hacer con cámaras de visión artificial. Creo que... Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un dron que está fumigando. Hay muchos ejemplos en internet, pueden encontrarlo en YouTube. No es que yo les venga a mostrar tecnología que no va a ser accesible a ustedes. Entonces, ¿cómo uno hace funcionar el dron? Bueno, primero le coloca el actuador, en este caso, le coloca los sensores, ¿cierto?, para que se mantenga a cierto nivel del suelo y sepa dónde fumigar. Y lo otro que uno hace el tracking, el recorrido lo puede hacer en Google Maps. Ustedes ingresan a Google Maps y trazan las líneas por donde quieren que pase el dron. O marcan un cuadro. Y el dron tiene un GPS. Entonces con ese GPS se orienta espacialmente, ¿cierto?, y va a poder hacer el recorrido que ustedes definieron, ¿ya? Ya. Aquí tenemos el mismo dron, pero le colocamos una cámara termográfica, ¿ya?, que detecta los puntos de calor o de frío. Solamente hace eso la cámara, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la cámara normal y aquí la misma vista del mismo campo, fíjense que es el mismo sector, pero con la cámara termográfica. Y los puntos azules son los puntos fríos. Y esos puntos fríos, adivinen con qué coinciden. Con el agua, con zonas húmedas, ¿ya? Entonces, si la zona está humidificada, obviamente va a marcar puntos fríos. Mire, ahí hay puntos calientes, que sería esa zona de ahí, ¿ya? Significa que esa zona está seca. Y obviamente eso me va a permitir regar, ¿cierto? Saber cuándo regar, dónde regar, con cuánta cantidad, etc. Y aquí obviamente muestran ya el plan de acción. Bien. Ventaja del uso de drones en el sector agrícola. Me permiten obtener información en tiempo real. Yo puedo estar viendo una pantalla de monitoreo, todo lo que está sucediendo, y a la vez también puedo estar mirando en mi celular todo el recorrido que está haciendo el dron. O sea, es como una transmisión de televisión, ¿ya? Cobertura de amplia superficie de terreno en poco tiempo.
porque como señalé anteriormente, no tiene obstáculos. Sí, bueno, sí hay un tipo de obstáculos que es importante mencionar, que cuando algunas superficies de terreno quedan bajo árboles, por ejemplo. Ahí obviamente el dron no puede atravesar el objeto y no sabe qué hay abajo. Entonces ahí en esos casos hay que hacer una intervención, una inspección visual en terreno. ¿Ya? Y ahí mencioné sin obstáculos, como irregularidad del suelo, canales de regadío y árboles. Fotografía y grabación de video en alta resolución. Perdón, que estoy un poco resfriado. Se pueden incorporar variedades de sensores para analizar escenarios multivariables. Claro, yo todo el rato he hablado de sensor, controlador, actuador, pero uno no analiza una sola variable a la vez, a veces está analizando 10 variables. ¿Ya? Por lo tanto, aquí es muy importante la parte matemática, estadística. ¿Ya? Así que la persona obviamente que realice estos estudios tiene que ser, en este caso, un agrónomo especialista que va a hacer va a dibujar todos estos escenarios y va con eso a buscar la optimización de los recursos, del tiempo también. ¿Ya? Dosificación de insumos de forma eficiente, porque tiene cámara, ¿cierto? Y va a saber precisamente el lugar donde tiene que aplicar un producto o donde tiene que ir a inspeccionar X cosa. Ahí está. Ahora pasamos a la automatización y robótica. La automatización creo que lo he explicado, dije que era parte de la tercera revolución agrícola, no es algo tan adelantado. Y tenemos, por ejemplo, los riegos automatizados. ¿Ya? Y la robótica también que mencioné que es tan versátil como los drones, y vamos a mostrar un par de ejemplos en honor al tiempo porque parece que me he extendido un poco. Aquí tenemos, este video salió este año, o a finales del año pasado. Son drones que cosechan. Si se fijan, tiene una ventosa en la punta, gira, bueno, toma la manzana, la ubica con una cámara, por supuesto, una cámara que mide profundidad, la toma, la gira, se desprende del árbol y luego la deposita en un contenedor, ¿cierto?, donde hay unos códigos. Entonces, con eso también el dron toma lectura y sabe en qué lugar de esa mesa depositarlo. También podemos encontrar los robots cosechadores de uva. Aquí también, ¿se acuerdan cuando le hablaba el dron y decía, es cambiar el sensor, es cambiar el actuador? En robótica también es lo mismo. Aquí lo que se cambia es el gripper, que es la punta, esa punta. Pero ese robot es un robot comercial. Vale aproximadamente 25 millones, incluso hay unos más baratos. ¿Ya? Entonces se fijan que corta la uva, corta el gajo, ¿cierto? Y luego lo deposita. Ahora, también mostraba que medía la granulometría, el tamaño del grano. Entonces un robot, hoy en día cuando se cosecha, uno va y cosecha todo y después viene y separa por calibre. El dron puede ir, cosechar e ir apartando por calibre inmediatamente. ¿Ya? Entonces con eso nos anticipamos, bueno, acá hay packing. En el packing se hace la selección de la fruta por color, por tamaño, etc. ¿Ya? Ese trabajo puede venir hecho desde el campo, con los robots. Una estación meteorológica también, como dije, importante porque hay zonas que tienen microclima. Esta estación meteorológica es de Sparfan, ¿ya? Una tienda norteamericana. Todo este conjunto, no sé si me van a creer, pero vale 120.000 pesos. ¿Ya? Tiene aquí algún sensor, un anemómetro, una veleta, un pluviómetro, y tiene esta tarjeta que se le conecta, en donde hay sensor de humedad, temperatura, luminosidad, de presión atmosférica, y también se le puede incorporar un GPS. Por lo tanto, yo puedo tener 2, 3 estaciones meteorológicas en algún lugar y puedo saber cuál, considerando la ubicación, ¿cierto?, cuál es la que me está enviando ciertos datos, ¿ya? Porque los datos son variados.
¿Por qué podría ser importante, por ejemplo, una estación? ¿Cuándo podría ser muy importante una estación meteorológica? A nivel crítico es cuando uno tiene invernaderos. ¿Por qué? Porque uno tiene ventanas cenitales, que se llama, en el techo. Entonces uno tiene que proteger también la estructura del invernadero. Y de repente hay cierta cantidad de vientos en donde yo sé qué ventanas tengo que cerrar. ¿Por qué? Como tengo el anemómetro, que estoy midiendo de dónde proviene el viento y también la velocidad. Entonces hay vientos, de acuerdo de dónde provengan y a las velocidades que vengan, que podrían dañarme la estructura. Entonces a veces es necesario abrir el invernadero completo, porque son automatizados también, o a veces cerrar ciertas ventanas. Y obviamente esto está hecho para conectarse a Internet. Seguimos hablando del Internet de las cosas, al final todas estas tecnologías se interconectan. Y así es como podemos ver una gráfica. La gráfica de temperatura, la gráfica de humedad, presión absoluta, el nivel de la batería. ¿Cuánto creen que cuesta este servicio? 0. Es gratuito. ¿Ya? Este servicio yo lo he ocupado, es súper confiable y tiene herramientas matemáticas como por ejemplo MATLAB, ¿ya? En donde podemos crear un algoritmo para poder establecer patrones, tendencias, generar alarmas, etc. ¿Ya? Aquí estoy hablando de tecnología open source, ¿ya? Cuando hablo de esa estación meteorológica. Entonces también aquí estoy mostrando un servicio gratuito. Y hay servicios pagos por suscripción. Nosotros tenemos una estación meteorológica en donde la suscripción mensual sale cerca de 15.000 pesos, ¿ya? Para poder acceder a los datos. Agricultura vertical y agricultura protegida. Permite optimizar espacios físicos, minimizar necesidades de productos químicos, y tener una mayor eficiencia energética. Ese es un video, no sé por qué no se reproduce. Es un invernadero vertical que construyó un amigo mío. Ahí está. Entonces, queremos que a las plantas en cierto momento les llegue cierta cantidad de luminosidad, ¿cierto? Y puede girar X cantidad de grados. No es que esté funcionando esto como la rueda de la fortuna. Esa es la velocidad que tiene. A veces puede rotar 90 grados, etcétera, dependiendo de la luminosidad y de lo que me indiquen los sensores. Para el riego también, sí. Para el riego, para la luminosidad. Bueno, es que estoy contratiempo, por eso. ¿La corto? ¿Corto? Ah. Bien, la agricultura protegida ¿ya? Me permite adelantar o postergar cosechas para conseguir mejores retornos. Disminución de riesgos por contingencias climáticas, ¿cierto? La lluvia. En el Maule, las lluvias ocasionaron muchas pérdidas en la fruta, en la cereza, particularmente el año pasado, en septiembre, ¿ya? Y si los agricultores contaran con techos, macrotúneles pueden ser, o invernadero, esto no hubiera ocurrido. Ahora esto igual requiere una inversión alta. Cuando hablo de un invernadero automatizado completamente, estoy hablando de $140.000 por hectárea, ¿ya? Que son los invernaderos de la empresa con la que yo conozco y que he visitado, ¿ya? Pero finalmente, como sabemos que voy a poder adelantar o postergar las cosechas, hay varias evaluaciones de proyectos que indican que el proyecto es completamente rentable. Voy a tener una mayor estandarización y calidad del cultivo y voy a salir antes al mercado. Y salir 2 semanas antes, cosechar 2 semanas antes la cereza es muy importante. Yo podría venderlo al doble del precio normal, la cereza. Inclusive salir después. No en el pic, cuando todos cosechan, lo que yo quiero es salir antes o después. Y en un invernadero eso sí lo puedo controlar. Entonces puedo tener mejores precios, el doble del precio, y con eso obtengo mis retornos. Optimización del recurso hídrico e insumos agrícolas. Protección contra plagas e insectos, porque los invernaderos tienen unas mallas protectoras de insectos, ¿ya? Y ampliar una variedad de cultivos, porque puedo simular climas internamente. Obviamente eso va a requerir energía, ¿ya? Pero como estamos hablando de sostenibilidad, esa energía perfectamente puede venir de fuentes renovables, ¿ya? Como por ejemplo paneles fotovoltaicos, que también estamos hablando de otra inversión y habría que incorporarla en el proyecto cuando uno lo analiza completamente.
les quería mostrar, en México, estas fotografías las tomé yo, hay universidades que se dedican a formar estudiantes para que aprendan de agricultura protegida. Los estudiantes hacen todo, son los operadores del invernadero, cosechan y hacen experimentos, ¿ya? Y aquí podemos ver algunos invernaderos que están instalados en la Universidad Seicor. Aquí podemos ver invernaderos pequeños, este es un container, ¿ya? ¿Y por qué se ve así? Porque tienen luz ultravioleta y aquí cultivan hortalizas. Ahí están los estudiantes trabajando. Obviamente es un video corto, no puedo tomar imágenes de los estudiantes. Pero los invernaderos son automatizados, tienen sensores. Yo puedo acceder a la información de los sensores desde el celular, desde el computador y generar acciones, ¿ya? Y saber cuando poder determinar qué cosas buenas hice en un año bueno y qué cosas malas hice en un año malo y no volver a repetir esas conductas, ¿ya? Este packing también está dentro de la universidad y ellos exportan tomates a Estados Unidos. Por lo tanto, la universidad, el modelo de negocio que tiene es completamente sostenible, ¿ya? O sea, los estudiantes pagan una cuota muy mínima de inscripción. Básicamente este es el cerebro de lo que Y aquí tengo unos videos que creo que por temas de tiempo solamente vamos a ver uno. Bueno, esta es la empresa Cravo en México. Ahí se fijan que están los cultivos. Estos son invernaderos experimentales. El techo en este momento, fíjense que se está abriendo, ¿ya? El video dura aproximadamente 4 minutos, ¿ya? Y cuando termina el video, el techo ya está completamente abierto. Eso es, así de rápido podemos liberar, por ejemplo, temperatura, humedad de un invernadero o protegerlo ante una contingencia climática, como por ejemplo los vientos, ¿ya? ¿Se fijan? Tiene una piola, es un sistema realmente no es complejo, es una piola que va retrocediendo, va retrayendo una carpa, ¿ya? Por los costados tiene malla anti-insectos también, ¿ya? Y obviamente está todo automatizado, tiene una unidad central que es un controlador. Voy a mostrar aquí un minuto de este video. Básicamente este es el cerebro de lo que es Cravo, es el Infor el que estábamos manejando. Eso es todo el controlador. Y con ese controlador, con ese gabinete, podemos controlar muchos invernaderos, ¿ya? Nos podemos conectar por radiofrecuencia, por fibra óptica para obtener los datos entre un invernadero y otro, ¿ya? Pero eso me hace reducir los costos. Es como cuando hacemos economías de escala. O sea, si yo instalo un invernadero me sale caro, $140.000, ¿ya? Pero si instalo 10 voy a necesitar el mismo controlador. Entonces simplemente después voy a estar gastando en la estructura. Bueno, y aquí habían unas cosas interesantes, lo voy a contar, porque por tema de tiempo no podemos llegar a esa parte del video, pero ellos muestran unas plantas con un sensor infrarrojo, la temperatura de la planta. Cuando le llega sol, ese día, ese video lo grabé yo, y a la planta que no le llega sol, cuando abren y cierran el techo. Cuando a la planta le llegaba sol, la planta estaba alcanzando 34 grados Celsius. ¿Cuál es el problema? Que esa variedad cierra su estoma a los 28 grados Celsius. Entonces, cuando la planta cierra su estoma, no se alimenta, ¿ya? Y eso, obviamente, va a producir una consecuencia en la planta o la fruta, si es que fuera una planta frutícola, ¿ya? Entonces, obviamente, nosotros tenemos que controlar el invernadero no solamente para protegernos de la lluvia, sino también de la radiación, ¿ya? Para que la planta no cierre su estoma. Les quería ahora mencionar un caso de éxito. Bueno, primero señalar que en México van muy adelantados con esto. Aproximadamente ellos tienen 50.000 hectáreas de cultivos protegidos. En Chile, no sé cuál es la estadística, no sé si es que están las estadísticas, pero en realidad en el Maule por lo menos es muy poco. Yo solamente he visto invernaderos automatizados en viveros, ¿ya? Pero no en huertos. Este es un caso de Hungría. También tenemos contacto con la persona que implementó esta tecnología. Lo que pasó que el año 2015 un productor perdió el 95% de su cosecha, ¿ya? Él tenía 80 hectáreas.
Y él, investigando, vio el caso de un tipo en Nueva Zelanda que cultivaba en macetas. ¿Y cuál es la gracia de cultivar en macetas? Que el producto es transportable, ¿ya? Y en el tiempo de la cosecha el tipo llevaba la planta a nivel del mar. Y ahí tenía un clima grato para producir cerezas. Y la cereza ustedes saben que requiere horas frío. Yo no sé si en esta zona se planta cereza, pero requiere horas frío, ¿ya? Más o menos 6, 8 grados de temperatura. Entonces, ¿qué hacía él? En las macetas transportaba estas plantas a una montaña que queda a 2000 metros sobre el nivel del mar. Y ahí conseguía su hora frío X cantidad de meses y después las bajaba al nivel del mar donde tenía otro clima y las podía cosechar. Entonces también, además de todo esto, obviamente por temas de sostenibilidad, de eficiencia, de transporte, estamos hablando de macetas, ya no plantar en el suelo. Y obviamente también me ofrece varias ventajas porque hay suelos que no son tan productivos, ¿cierto? Entonces me da lo mismo, abajo puedo tener cemento si yo voy a plantar en macetas. Y abajo de las macetas coloco una bandeja con la que recolecto todo el agua que se drena y esa agua la puedo reutilizar. Por ejemplo, hay un producto, o sea, claro, un producto que se llama Nutrijet, que toma el agua, la descontamina, la nutre y la vuelve a ingresar al sistema. Y así también somos sostenibles. Bien, en este caso ellos manejan la luminosidad, la calefacción, sistema de control de humedad relativa, sistema de riego localizado, sistema retráctil de techo y algo importante que no se ve acá es la inyección de CO2. Como ellos necesitan calefacción, en algunos momentos, estamos en Hungría, el mismo combustible que queman genera CO2. Y ese combustible y ese CO2 ellos lo inyectan adentro del invernadero. Y ustedes saben que las plantas se alimentan de CO2. Nosotros con oxígeno y las plantas con CO2. ¿Ya? Entonces también es un modelo súper sostenible porque no es que esto se libere al medio, sino que dentro del mismo invernadero. Ellos logran adelantar la cosecha entre 15 y 20 días. También llegan con mejores precios. Principalmente esto se vende en la Unión Europea, ¿ya? Pero no son los mismos precios que alcanzamos nosotros. Nosotros somos, en ese sentido estamos muy bien porque le vendemos a China, ¿ya? A mejores precios, sobre todo si salimos antes. Y ellos salen antes también y también obtienen aproximadamente el doble de precios mejores, ¿ya? Una fruta uniforme y de mayor calidad y calibre sobre 28 milímetros. En realidad son entre 28 y 30 milímetros los que obtienen. Estamos hablando de una estandarización porque pueden controlar todas las variables y pueden llegar a ese estándar. Y también tienen calibre sobre 30 milímetros. ¿Ya? Y un rendimiento entre 15 y 25 toneladas por hectárea. Acá en un año muy malo, lluvioso y todo, podemos obtener, no sé, 6. ¿Ya? Y dentro de un invernadero se pueden obtener entre 15 y 25. En un año bueno podemos tener 15 toneladas por hectárea, sí. ¿Ya? Pero dentro del invernadero eso lo tengo asegurado. Entonces tengo asegurada mayor productividad, estandarización, calidad del producto y manejar los tiempos en los que salgo, antes o después. Y todo esto está automatizado, por eso es que funciona. ¿Ya? Porque es muy difícil que una persona pueda visualizarlo. Y se basa en patrones anteriores, en estadísticas. ¿Ya?